Bien, vamos ahora sí con Alejandro Salas. ¿Cómo está, señor Salas? Muy buenos días. Su primera impresión. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntenos. Su primera impresión con estos resultados, ¿no? Que Fujimori va a la cabeza, pero muy cerca, a centésimas, Pedro Castillo. Bueno, un país absolutamente dividido en dos. Un país que tiene claro que para que cualquiera de los dos gane, porque no sabemos quién va a ganar, le ha prestado votos al otro. Recordemos cómo quedaron en primera vuelta ambos candidatos. Ninguno de ellos superó el 20%. Uno quedó con 19% y la candidata quedó con 13%. Entonces tenemos un país que un 80% ha prestado el voto para ambas propuestas. Y el día de hoy vemos justamente eso. Vemos un país dividido, casi en un empate técnico, digamos, que no vamos a saber hasta el último voto quién va a ser nuestro presidente o nuestra presidenta del Perú. Así y que es. Lo que queda en estos momentos es dar mensajes de calma y de tranquilidad, es dar mensajes de esperar el resultado de la voluntad popular, sea cual fuese. El Perú no va a dejar de tener a sus ciudadanos siempre vigilantes, sea cual fuese, el Perú, los ciudadanos peruanos no vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia sea afectado con determinados cambios que nos puedan, digamos, sucumbir como país. Creo que tenemos que ser vigilantes y cuidadosos todos nosotros como peruanos de quien vaya a gobernar, del hecho de que queremos un país con un futuro que realmente sea válido y cierto para nuestros niños, con dignidad, con igualdad, pero también que se respete absolutamente todo lo que es la economía libre de mercado. Creo que eso aspiramos todos los peruanos y que bajo esa circunstancia quien vaya a ser el ganador en este conteo, que en realidad nos falta mucho, esta semana deberíamos ya a mitad de semana estar teniendo ya una visión final de este conteo, tiene que reflejar la voluntad popular con la tranquilidad de saber que hemos ejercido la democracia, pero con la tranquilidad también de saber que esa democracia tiene que ser respetada siempre, Katiuska. Ahora, señor Salas, pongámonos en el escenario que gane la candidata Keiko Fujimori. Ya hemos visto las movilizaciones ayer a altas horas de la noche por parte de simpatizantes de ambos bandos, pero la indignación, la gran masa que mueve Perú Libre. ¿Usted cree que tras varias marchas podrían sacar a Keiko Fujimori del cargo? Mira, Katiuska, definitivamente el hecho de que cualquiera de los dos gane va a hacer que el país tenga una mitad observante, una segunda mitad del país, una mitad del país que quiera manifestarse constantemente. Creo que estos próximos 5 años que nos esperan son años de manifestaciones, de movilizaciones, porque encontramos un país bien dividido. Recordemos que en la elección pasada, del 2016, cuando Keiko Fujimori no ganó, lo que hizo fue manifestar esa molestia a través del Congreso de la República. Hoy en día Castillo, ¿no es cierto?, y la propuesta de Perú Libre hace manifestar su molestia con los resultados iniciales el día de ayer con movilizaciones. Creo que la voluntad popular, sea quien sea el ganador, se tiene que respetar, y se tiene que respetar con las instancias correspondientes. La manifestación pacífica es viable, pero no podemos permitir que nuestro país viva 1 mes, 2 meses de manifestaciones, como está sucediendo en Colombia, como está sucediendo en Bogotá y en diversas ciudades de Colombia. Creo que eso no le va a hacer bien al país. Entonces, se vienen días difíciles, se vienen momentos difíciles, pero creo que tenemos que ser vigilantes y cuidadosos de lo que va a emitir finalmente la OMP y lo que va a proclamar finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, Así señor que, Salas, así sí. es. Soy yo, con sinceridad, bien preocupada y un poco indignada por el comunicado que sacó Perú Libre. Por favor, hay que ponerlo en pantalla, señor director, porque están insinuando que hay fraude en la OMP. Están pidiendo que personeros vayan a contar a la OMP acta por acta. Y Vladimir Cerrón acaba de sacar un tuit diciendo: a las 10 de la mañana viene Pedro Castillo a hacer respetar la voluntad popular. ¿Qué quiere decir? Que viene a desenmascarar un fraude. No hay un sistema electoral ya, no hay 150 observadores internacionales, 600 de la Defensoría del Pueblo, 1.200 de transparencia, 189 fiscales. Un comunicado el día sábado haciendo respetar realmente estos organismos que
conforman el sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. ¿Qué nos quiere decir Perú Libre? Me preocupa gravemente. No tiene sentido agitar las masas, Katiuska, porque el sistema electoral en esta oportunidad y el día de hoy no estamos en la década de los 80 ni en la década de los 90, donde todo era absolutamente manual. Hoy en día cada una de las actas que han sido digitadas a nivel nacional están colgadas en la página de la OMP. Cada acta que se va digitando la escanean y la ponen para poder verla. Entonces no se necesita ir o decir que la OMP está manipulando, digamos, la voluntad popular, porque eso no sería correcto, porque cada una de las actas, como te vuelvo a manifestar, a nivel nacional es colgada y es escaneada en la página de la OMP. Entonces, creo yo que más bien cada equipo, ¿no es cierto?, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, podrían ir bajando estas actas, una por una cada vez que sean escaneadas, hasta culminar con todas, y hacer su propio conteo, su propia contabilidad. Ahora, otro punto aparte es la labor que tienen los personeros legales acreditados por cada partido. Ellos son los únicos autorizados para poder cuestionar las actas y para poder impugnarlas, las cuales pasan por el Jurado Electoral Especial y en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, tenemos todo el mecanismo legal y técnico que creo yo puede garantizarnos realmente quién va a ser nuestro próximo presidente o nuestra próxima presidente. Entonces, agitar así, convulsionar así la ciudad no está bien. Creo que no es correcto ejercer. O sea, no puedes ganar una presidencia por presionar algo. Dejemos que las instituciones democráticas trabajen, Katiuska. Pero señor Salas, usted sabe que la gente del interior del país tiene una cosmovisión distinta. Y no quiero ser racista, pero por ejemplo, hace algunos años en el AVE quemaron vivo a su propio alcalde por actos de corrupción. En Loreto acaban de quemar un municipio y la gente del interior del Perú respalda porque piensa que con Castillo va a cambiar radicalmente su vida, completamente. Hay un grado de representación y de apasionamiento por el candidato Castillo. Y que Castillo y Perú Libre digan esto es gravísimo. Yo quiero que la gente entienda que hay el presidente de la OEA ya dijo que son elecciones transparentes. Ahora, deberá ya hacer el trabajo de Pedro Castillo, exhortar a la población y calmar las aguas. ¿Usted cree que lo haga realmente o considerando esta forma de ser de Perú Libre de Vladimir Cerrón, secretario general, considera que tenemos más semanas de avispamiento político? Katiuska, el día de ayer las primeras menciones o los primeros discursos de Pedro Castillo fueron discursos de estar a la espera, de estar vigilantes, pero de manera pacífica se lo manifestaba sus manifestantes. Yo lo vi pausado, lo vi tranquilo, lo vi pacífico. Creo más bien que Pedro Castillo tiene que salir a desautorizar de una vez a Vladimir Cerrón. Porque si él llegara a la presidencia de la República, quien se va a poner la banda presidencial es Pedro Castillo, y a quienes han elegido es a Pedro Castillo, que ha utilizado un partido político que no va a ser finalmente su secretario general o su presidente del partido quienes van a gobernar el país. Entonces creo que en estos momentos, por un tema de responsabilidad democrática, Pedro Castillo, así como dijo y manifestó que Vladimir Cerrón no iba a ocupar ni siquiera ser portero de Palacio de Gobierno, pues ahora que salga y que diga y que convoque a sus militantes a la tranquilidad y que no haga caso a estos mensajes pues que agitan finalmente y no le hacen bien al país. Necesitamos un poco más de tranquilidad, no necesitamos un país convulsionado. La convulsión trae más caos y el caos trae crisis. Eso es lo que tenemos que entender, Katiuska. Ahora, por parte de Keiko Fujimori, señor Salas, ¿cómo dice su lectura política? ¿Podría ser quizás la siguiente presidenta? Cabe recalcar que he estado yo revisando la información de la OMPE en los votos en el extranjero. Gran mayoría, por ejemplo, en África ya están el 100% y ganó Keiko. En Europa también va ganando Keiko. ¿Usted cree realmente que la fotografía quede así, que Keiko Fujimori sea la siguiente presidenta del Bicentenario y la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país? Katiuska, habría que contrastar la cantidad del voto rural que falta aún por llegar con la cantidad del voto en el extranjero. Contrastarla, ¿por qué? Porque seguramente en el voto rural del interior del país, como hemos visto el día de ayer, hay más votación de Pedro Castillo. Este contraste finalmente tendría que hacer que, la votación de Keiko Fujimori
le permita poder mantener la diferencia, que no es mucho ahorita, pero que la tiene, y de pronto sacar algo más de ventaja. Si ese contrapeso del voto rural y el voto en el extranjero favorece en cantidad de electores a Pedro Castillo y eso le permite pasarla a Keiko Fujimori, ya por tendencia el tema sería complicado. Por lo tanto, lo que sí te podría decir es que esta elección se va a pelear hasta el último voto, y cuando me refiero a pelear me refiero a los personeros legales, ¿no es cierto?, que están, digamos, y son los autorizados a poder revisar y calificar las actas que van procesando la OMPE. Entonces, creo que ahí está el tema, Katiuska. Y bueno, y ayer Ipsos Apoyo sacó un conteo rápido, ¿no es cierto?, que daba ya como ganador a Pedro Castillo. Eso calmó un poco a los militantes de Perú Libre, pero creo que cuando las circunstancias están así de peleadas o disputadas a nivel del voto, creo que lo que ha hecho más bien ese conteo rápido es ponernos en una seria incertidumbre absolutamente a todos los peruanos y crear este tipo de manifestaciones o de exaltaciones por parte de un sector, en este caso de Perú Libre, que a través de un Vladimir Cerrón, que ya Pedro Castillo ha dicho que no tiene ningún tipo de presencia en lo que sería su gobierno, está tratando de movilizar a las masas. Creo que eso es absolutamente irresponsable, Katy. Sin embargo, señor Salas, me daría a mí mucha pena el corazón de ese peruano que vota por Castillo, ¿no? Que piensa que su vida puede cambiar radicalmente cuando es un eje de cuestiones. ¿Cómo quedaría el peruano del interior, el peruano de Puno, el peruano de Cajamarca, el peruano de Moquegua, de Huancavelica, que tiene las esperanzas en un candidato que le promete cambiar la realidad nacional y que no llegue a ser presidente si así fuese el caso, ¿no? ¿Cómo queda ese corazón? ¿Cómo quedan esas esperanzas? Bueno, definitivamente lo que sí nos ha mostrado esta elección es que, como bien lo dices, Katiuska, hay peruanos que esperan mucho del Perú. Hay peruanos que no tienen nada, hay peruanos que todos los días pasan hambre y que el Estado nunca se acercó. Si hoy en día propuestas como las de Pedro Castillo y básicamente las de Perú Libre en su plan de gobierno han calado en un 50% del Perú, es porque existe muchísima desigualdad y existe pues muchísima decepción de lo que es el Estado para con el ciudadano. Y definitivamente eso es algo que tenemos que empezar a curar y tenemos que empezar a salvar como peruanos. O sea, el hecho que tengamos un 30% de nuestra población pobre no significa que vaya a tener que seguir siendo pobre, no significa que esa pobreza tenga que seguir aumentando. Por el contrario, como Estado hay que acercarse a ellos. Yo te aseguro que ese 30% de la población pobre en nuestro país ha depositado su voto en Perú Libre. Lo tengo totalmente claro. Y eso es algo que tenemos que entender. Y eso es algo que tiene que entender la derecha del Perú. O sea, no se gobierna solamente por el tema de la economía y de los grandes empresarios. Bienvenida a la economía, bienvenida a los empresarios, bienvenido que el dinero circule en nuestro país, bienvenida a la inversión con responsabilidad, pero no nos olvidemos de quienes pasan hambre. Y creo que eso es lo que ha pasado, Katiuska, y eso es lo que tenemos que empezar a solucionar a partir del 28 de julio, con Castillo o con Keiko. Así pero no podemos olvidarnos a cortar del interior brechas. Señor Salas, por favor, su mensaje final para los electores, dejando claro que esta es una foto de momento, falta todavía llegar actas y lo más importante es que el presidente de nuestro país pueda calmar las aguas, pueda unir a ese país dividido y pueda gobernar para todos los peruanos, para el peruano de la costa, de la sierra y de la selva y acortar las brechas grandes que tenemos en nuestro país. Katiuska, yo en realidad a los ciudadanos simplemente la gratitud creo de todos nosotros por el hecho de haber ido ayer a las urnas y haber depositado nuestro voto. Pero a través de tus medios de comunicación yo quisiera invocar tanto a la señora Keiko Fujimori como al señor Pedro Castillo, así como se sentaron a firmar proclamas ciudadanas, se sentaron para comprometerse a fortalecer la democracia. Creo que hoy el Perú necesita verlos sentados en una mesa firmando un documento que ambos no solamente van a respetar los resultados, sino que invocan a sus partidarios a que respeten y que se queden tranquilos con los resultados que emite el sistema electoral. Ahora es donde queremos verlos sentados juntos en una mesa dándose la mano. Hoy. No lo que pasó, sino hoy. Y a través de tu medio de comunicación invoco a ambas fuerzas políticas para que puedan hacer esto porque el país necesita tranquilidad, Katia.
Muchas gracias, señor Salas. Yo también me uno a ese mensaje de invocar a la calma y a la tranquilidad. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días.